Estamos abriendo la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa, abogado, profesor universitario. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe, y hoy más que nunca viene a cuento esta formación y ejercicio profesional de Adán, porque fíjense ustedes, sin que todavía esté aprobada la ley, tiene media sanción, ¿no es cierto?, el despojo de ley que quedó, ¿no es cierto?, de la extranjerización de tierras. El mileísmo está acelerando, como era previsible, los desalojos, no solo express, sino violentos, contra las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Hemos tenido recientemente un caso que lo vamos a comentar seguramente en Humahuaca, en la Patagonia, en el caso de Neuquén, que bien me corrigió Adán, el gobernador Figueroa, que fíjense, ¿no? El lenguaje no es inocente. Estaba participando este hombre en Buenos Aires, es decir, se tuvieron que ir persiguiéndolos al Neuquén Day 2026, ¿no es cierto? Las autoridades de las comunidades mapuches tuvieron que ir a Buenos Aires para poder hablar con Rolando Figueroa. ¿Qué les dijo? Bueno, es un problema entre privados. Adán, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, querida Clara, para vos y para toda la audiencia. A ver, sí, el tema de es un problema entre privados o es un problema entre privados o un problema que se hagan cargo quienes se endeudaron desde la misma lógica, claro, ¿no? Claro. Es exactamente la misma lógica. No solamente lo dijo Rolando Figueroa, haciéndose eco de quien lo mentó, que fueron entre el presidente y el ministro de Economía, que fueron los que mentaron esa idea para, tratar de pinchar lo que para ellos es la burbuja de una situación social que es no nueva, pero inédita en función a la generalización, que es la cuestión de la morosidad del sistema. O sea, yo creo que lo tenemos que articular con lo que vamos a hablar hoy, porque esa palabra fundamentalmente es la explicación oficial de decir el Estado no se va a meter, arréglense como pueden. La morosidad con el sistema financiero formal, la morosidad con el sistema de financiamiento por la economía digital o los mercados pagos de la vida, los galperín de la vida, y la morosidad con el usurero del barrio, que puede ser el narco o puede ser un prestamista de la esquina de tu casa que tiene guita y te la presta. Perdón, esa morosidad, Adán, perdón, pero fíjate vos, voy a hablar como mi abuela, mira, estos sinvergüenzas, resulta ser que es un problema entre privados, el Estado no se mete, pero el Banco Central en estas últimas horas dispuso, ¿no?, que los bancos y la fintech, es decir, los acreedores, ¿no?, en todos los préstamos que otorguen a partir del 1 de septiembre, van a tener facilidades para cobrar los nuevos préstamos porque están habilitados o los habilitan a meter mano en forma directa en las cuentas de los deudores, incluida la cuenta sueldo. Sí, es así de lamentable, porque por ese lado avanza la posición del Estado, es decir, y cuando se plantea como un conflicto entre privados, se pierde el carácter público del conflicto. Sí, son hechos individuales de familias endeudadas, jóvenes endeudados, comunidades indígenas con problemas territoriales, que ahora vamos a ponerlo bien en el marco, con la precisión que requiere un tema tan serio, del que pocos se ocupan en general, porque es un tema, lo de las comunidades indígenas, que está bajo lo que yo siempre denomino brecha cultural, y voy a explicar un poquitito sobre eso también,
pero digo, sin despegar del autor intelectual de Conflicto entre Privados, que se replicó en Figueroa, de Neuquén, se replicó en Sadir de Jujuy, que tiene que ver con los casos que vamos a comentar hoy. Y si están tomando ese ejemplo, es decir, le están quitando el carácter público, es decir, Sí. la masividad. Es decir, 7 millones de personas con problemas de morosidad, 7 a 10 millones de personas con problemas de morosidad, deja de ser un problema de un particular para ser un problema público. Y no solamente por las responsabilidades que tiene el Banco Central de fijación de tasas de interés, ¿sí? Que forma parte de la política económica, en este caso la política de la superintendencia que tiene el Banco Central, que hoy se va a discutir su nueva carta orgánica, pero Sí. que hasta ahora el Banco Central lo que regula es fundamentalmente decir, hasta acá vas a ganar, señor banco. Es decir, porque hasta acá vas a ganar, esta va a ser tu tasa de ganancia. Cosa que, por ejemplo, en materia de la fintech, de las Marco Galperín de la vida te toma y te da un 17% anual, muy por debajo de lo que vos depositás en su cuenta de Mercado Pago, y te presta hasta un 1.300%, te presta un 1.300% de tasa de interés, lo cual es un problema enorme, solamente en esa divergencia. Por tu plata yo te doy el 17% anual, pero por lo que yo te presto, te aplico un 1.300%. O sea, es la usura institucionalizada. Claro. Y que esto sea como mejor respuesta es un problema entre privado y desvía el eje del problema. Es decir, porque es un problema público, de orden público. Lo mismo pasa con el tema de la relación de las comunidades indígenas en la Argentina. A mí siempre me gusta repasar para tener una noción general de cuando hablamos de comunidades indígenas. Hay que saber que en la Argentina hoy persisten unas 2.200 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿sí? Desde Tierra del Fuego hasta el NOA y el NEA hay 2.200 comunidades. Y en gran medida estas comunidades, muchas, tienen problemas territoriales cuando coexiste un interés de explotación económica, vamos a decirlo, el litio, hidrocarburos, especulación inmobiliaria, la ampliación de la frontera agrícola cerealera en determinados lugares, sí, porque esto tiene que ver con la geografía de nuestro país y tiene que ver fundamentalmente con esta visión de que la tierra puede ser sometida a una explotación económica y tiene sentido una propiedad privada, por así decirlo, o la tierra puede ser utilizada como territorio, que es una cosmovisión ancestral que tiene que ver con la preexistencia de las comunidades indígenas a todo lo que es conquista, conformación, configuración de Estado colonial, Estados nacionales, provincias, etcétera, y que también existe una juridicidad ancestral que no se tiene en cuenta. Es decir, es esto lo que tenemos, y parece que a veces es difícil por ahí plantearlo para que se comprenda claramente, porque lo que no se comprende es porque la sociedad está bajo la sociedad en general, la sociedad argentina, bajo una brecha cultural. Es decir, no entiende que sobre la tierra puede haber visiones distintas de cómo nos relacionamos con la tierra. Predomina la que debería ser el sentido común. Hay propiedad privada, yo la propiedad privada hago lo que quiero. O planto una granja de... vamos a hacer una granja o un data center para la inteligencia artificial en Chubut, o extraigo litio en el NOA, o vaca muerta, meto mis pozos, hago mis pozos para sacar el hidrocarburo, el gas no convencional, y ahí había una comunidad indígena. La relación de la comunidad indígena no es de la extracción del recurso natural, ¿sí?, sino hay un bien común, y encima es un bien común ancestral, porque ese lugar no le denomina propiedad, le denomina territorio.
y la relación de las comunidades con el territorio es una relación distinta a la que Occidente le asigna a la tierra. Esto es en términos filosóficos, pero en términos más jurídicos y concretos, de alguna manera el debate por la ley de inviolabilidad de propiedad privada, que hubo una muy buena movilización popular y se pudo pregnar o incorporar a la conversación pública esta idea de soberanía vinculado con la tierra, dejó un capítulo abierto, que es el capítulo de los desalojos. Ese sí quedó activo justamente para buscar la segunda media o la media sanción restante en Cámara de Diputados. Recordémosle a la audiencia, porque pasó hace poquito, pero parece que pasó hace muchísimo tiempo en este país, que todo parece en aceleración. Y la agenda se va marcando día a día con un tema y otro tema y otro tema. Pero lo que se logró en el Senado, de 5 capítulos de reformas de leyes vinculados a la propiedad, 2 muy importantes quedaron afuera. Uno quedó vivo, es decir, para el tratamiento de diputados, es el tema de los desalojos, denominados desalojos express. Es decir, la lógica del acreedor y no la lógica del deudor. La lógica del dueño del capital o el dueño de la tierra y no la lógica o del inquilino o del deudor. Es decir, el Estado laudando a favor de el más poderoso de la relación, cuando en realidad sabemos que el Estado, incluso el derecho, deberían tener una posición del que está en menor posición, en una menor posición o en una situación desfavorable en una relación de poder, como puede ser un locador y un locatario, es decir, entre el dueño del inmueble y lo alquila. Doy un ejemplo. El Estado y las leyes tienen que proteger a la parte más débil. Ese es el sentido que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Este tipo de política y esta cosmovisión, que es la opuesta, dice justamente lo opuesto. No, vamos a mejorarle la posición del propietario. No vamos a pensar en el inquilino, vamos a empezar mejorando. O sea que no es tampoco ni siquiera un conflicto entre privados. Nosotros en esa relación, o sea, en esta lógica, en esta ecuación, vamos a privilegiar a Marcos Galperín, vamos a privilegiar al que invierte en el RIGI y el super RIGI, vamos a privilegiar en el inquilino y el propietario al propietario, ¿sí? Es eso. Es decir, ni siquiera es un problema entre privados, porque en realidad es un conflicto que se dan en las relaciones privadas, si se quiere, pero que la mano del Estado va a estar del lado del más fuerte. Es decir, eso no se puede concebir desde el punto de vista del sentido político, de vivir en una sociedad medianamente igualitaria. Sí, claro. Perdón, Adán, no, decía, todo este escenario se agrava además ahora, ¿no es cierto?, por la prepotencia, la crueldad, bueno, no vamos a adjetivar porque ya lo sabemos de memoria de este régimen, pero que es cierto también, ¿no es cierto?, que viene de arrastre la falta de la adecuada regularización dominial, ¿no es cierto?, de las comunidades, que esto es en todo el país. Y entonces vienen los prepos, ¿no es cierto?, los señores con dinero y poder político, y los llevan por delante. Sí, acá hay un problema que todavía está sin saldar desde la reforma de la Constitución del 94. En el año 94, en Santa Fe, cuando se reforma la Constitución Nacional y se incorpora el artículo 75, inciso 17, que es el derecho constitucional de las comunidades indígenas a nivel nacional, es decir, que tiene jerarquía constitucional el derecho de las comunidades, hay una manda de la Constitución al legislador, al Congreso Nacional, a que legisle sobre propiedad comunitaria. Hoy, a 32 años de esa reforma constitucional,
esa ley de propiedad comunitaria nunca se sancionó. Es decir, que sería el mayor recaudo legal ante este desequilibrio. Claro. Eso, si bien hubieron infinidad de proyectos, nunca prosperó esta idea. El concepto de propiedad comunitaria, desde mi criterio de sentido político y jurídico, quedó un poco atrasado, ¿sí? Hoy a mí me interesa que la Argentina tenga una ley de territorio comunitario que es más ajustado a incorporar esta juridicidad ancestral que viene de la preexistencia de las comunidades a los estados-nación y articulada con el sistema jurídico de derecho positivo vigente, es decir, una ley de territorios comunitarios. Pero, ¿qué ley sí sancionó la democracia después de esa reforma del año 94? La ley 26.160, que es la ley que justamente protege el avance de los desalojos específicamente en territorios comunitarios. Esta ley, por supuesto que existió, y digo existió porque es una de las primeras leyes que por DNU los primeros meses del año 2024 este gobierno derogó. Claro. Por DNU derogó esta ley. Esta ley no existe más, la 26.160. Era justamente la protección ante los desalojos y sobre todo los desalojos intempestivos. El desalojo express, que estamos hablando de esta ley de inviolabilidad privada, es un desalojo que también podría llegar a aplicarse a territorios comunitarios indígenas que están, por ejemplo, en parques nacionales. Y que hay muchos conflictos de esa naturaleza. En la Patagonia hay muchas comunidades que están en el eje de un parque nacional. Entonces, esta nueva ley de desalojo express podría aplicarse a esos, y el resto, justamente porque esta ley 26.160 ya no está vigente, pueden avanzar los desalojos, no digamos express. ¿Cómo? ¿Qué significa un desalojo express? Un desalojo express significa abrevio al máximo el plazo de un proceso judicial y no tengo en cuenta, por ejemplo, si en ese territorio o en ese territorio hay niños, niñas y adolescentes que también tienen protección. Entonces, ese es el juego perverso. Y hago el repaso para cerrar la cuestión indígena. No tenemos, nunca se trató una ley de propiedad comunitaria. Hoy se habla mejor desde el derecho constitucional indígena de una necesidad de una ley de territorios comunitarios que proteja fundamentalmente en esta relación de la parte débil, y entonces lo que tenemos es una ley nacional 26.160 que protegía los desalojos, que se había ejecutado parcialmente. Es decir, solamente se pudo, de las 2.200 comunidades que tiene la Argentina, un 53% de que era justamente lo que mandaba esa ley, hacer un relevamiento catastral y decir esto es territorio comunitario. Claro. Solamente, hasta incluso eso se protegió a la mitad. Entonces, hay una mitad de esas 2.200 comunidades que no está protegida. Son las que avanzan los desalojos. Son las que avanzan todas las comunidades de Jujuy. Son las que avanzaron para instalar Vaca Muerta, que allí había una comunidad, existe una comunidad indígena mapuche que se llama Campo Maripé. Es decir, donde hoy se habla de Vaca Muerta, en realidad es el territorio comunitario de la comunidad Campo Maripé, que es una comunidad mapuche. Es esto, este es el problema que tenemos, es de sentido político, es un problema también de sentido jurídico, pero sobre todo como sociedad es un problema de brecha cultural, porque no sabemos qué significa cuando estamos hablando de un desalojo de una comunidad indígena. Pensamos que es un desalojo más, y lo vemos lejano, no lo vemos cercano, lo vemos lejano. Y esas son operaciones culturales que no focalizan bien el problema. Es largo el tema, pero traté de sintetizarlo en esta línea. Y es grave, es un problema grave, juntamente con todos los otros problemas de extrema gravedad que hacen a la imposibilidad de convivencia pacífica en una sociedad, porque es una sociedad sin justicia en lo social
es una sociedad que vive mal como vivimos. Exacto, exacto, y cada vez peor, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado del sálvese quien pueda, ¿no? A la ley de la selva. Esto es así. Sí, y en vez de proteger al más débil, protege y concentra al más fuerte. Es decir, el Estado está para otra cosa, justamente para reivindicar derechos, porque los más fuertes tienen otro poder de imposición. Pero bueno, en este caso, a su vez, se le quiere brindar esa máxima garantía. Evidentemente, piden mucho, y este gobierno les da mucho, y si pudiera más, se lo da. Es un tema, ahí también está el sesgo ideológico en juego, que se tiene que poder observar. Por eso hablo siempre de la conversación pública. Y no es un tema de militancia política solamente, sino focalizar el problema. Cuando yo digo brecha cultural, ¿qué significa? Que no vamos a tener empatía. Podemos ver alguna imagen desgarrador, como esa mujer apaleada en Humahuaca que perdió su bebé. sí, Y sí, no tenemos cierta mirada culpógena, digamos, o por así decirlo, solidaria, pero no nos llega. Al no, exacto, al no llegarnos, al no traspasar la piel y no ponerse en señalar que eso no debemos permitir como sociedad, y bueno, la brecha cultural no es ni siquiera batalla cultural, es brecha cultural. Es decir, es la exactamente. sociedad que está miope ante estos temas. Exactamente. Centro y periferia, una vez más. Querido Adán, te libero porque tenés un Sí, compromiso, de sí. manera que, bueno, muy probablemente vamos a ir profundizando o deteniéndonos en Ujú. algunos aspectos, porque va a llegar más temprano que tarde el desalojo express de Prepo en los Sí. centros urbanos y entonces ahí te quiero ver. Bueno, Adán, que Es, tengas un... solamente un Sí, agregado, sí, querida Clara, es porque a veces a mí, o sea, si bien podemos hacer como y lo hacemos en esta columna de pensamiento crítico, cuando tocan temas jurídicos me gusta ser preciso, sí, y porque la audiencia se merece cierta precisión en términos técnicos. Esa ley, esa media sanción que está faltando, que no sí, sabemos cuándo se va a tratar, esa media sanción, la aplicación concreta de ese desalojo express es para Cava y para los territorios nacionales, no sí, para las jurisdicciones de las provincias, porque cada provincia tiene su código procesal civil y comercial, ¿sí? sí, Pero obviamente esta ley va a invitar a las provincias a que regulen sus desalojos express. Es decir, sí, gran parte de los conflictos con las comunidades en este momento las afectan porque la mitad de las comunidades no ha tenido su relevamiento catastral ante los desalojos y esta media sanción que está faltando, si se hace completa, se hace ley, a esta parte del desalojo express, afectaría en primera medida a las comunidades que están en parques nacionales, ¿sí? Esa es la claro. precisión que quiero hacer para, para, bueno, porque vale la pena hacer esa diferenciación, que no está claro ni siquiera comunicacionalmente, porque yo escucho cada aberración comunicacional dada con una liviandad que, bueno, nada, bueno, porque eso a veces tampoco se detienen a ver estos matices como qué es jurisdicción nacional, qué es jurisdicción de las provincias. En fin, Exacto, exacto. vamos para Pero adelante. vamos para adelante. Que tengas un buen día y te mando un enorme abrazo, querido Adán. La seguimos. La seguimos. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.